¿Qué tal, gente? Mi nombre es Carolina Dardi y hago coaching en recuperación del abuso narcisista. Y hoy vamos a hablar de algo que se le atribuye muchas veces al narcisista, pero en realidad no es tanto de él. Es el tema justamente del control coercitivo. El control coercitivo es ejecutado por personas que pueden llegar a ser narcisistas. Algunos pueden llegar a estos extremos, pero la realidad es que es una proporción minúscula de ellos que comete este tipo de aberración, porque hoy lo van a ver, lo voy a describir en profundidad. Mucha gente que no tiene un trastorno, ni siquiera narcisista, ningún trastorno en sí, lo ha cometido o lo comete. Entonces, no pensemos que solamente las personas con trastorno narcisista de la personalidad o un psicópata va a ejecutar este tipo de maniobras. No siempre. Sí puede haber una sospecha, por supuesto, de esto, pero no siempre. Y ténganlo muy en cuenta. También muchas veces es confundido con el gaslighting. El gaslighting se trata de alterar la percepción de la realidad de la otra persona. La prueba de realidad en sí. No se trata de eso, hay que distinguirlo de esta cuestión, aunque sí modifica muchas cosas en las víctimas, pero no es gaslighting precisamente. Para que sea control coercitivo y no sea otra cosa, tienen que reunirse determinados elementos, y uno de los elementos es que la víctima esté aterrorizada al punto de alterar sus rutinas y modificar sus conductas. La principal motivación de este tipo de control es el inspirar miedo, incluso miedo por la propia vida. El segundo requisito del control coercitivo es la aislación social, el aislamiento social. La víctima está completamente aislada de su ambiente y tiene un pánico extremo a recibir un castigo. El control coercitivo también, en tercer lugar, se da en relaciones de larga duración, no en una cita, tampoco entre amigos, y solo se da en relaciones de larga duración que además implican aislamiento. La víctima gradualmente o de golpe es amputada de todo su ambiente y de todo contacto que ella tenía, y el único contacto que empieza a tener es quien ejecuta el control sobre ella. Es la única prueba de realidad, es el único nexo con el universo. A nadie más se le permite ver a la víctima. La víctima, tampoco se le permite a la víctima ver a nadie más, ni fraternizar, ni salir, ni se le permiten las ocupaciones previas, ni sus hobbies, ni sus ocupaciones, ni su trabajo, ni su carrera, olvídate. Todo está resignado para quedarse en casa, y ella solo puede hacer lo que el controlador le apruebe hacer, y la vida de esta persona se empieza a reducir más y más. Otro punto del control coercitivo es la invasión y el monitoreo constante de la víctima. Y esto es realmente uno de los puntos más críticos de lo que hacen. Este monitoreo va a todos los aspectos. El abusador tiene las contraseñas, las claves de todos los dispositivos, de todas las redes sociales de su víctima. Tiene derecho a abrirle cualquier post, a comentarle el post o hacerle decir a la víctima lo que ellos quieren en un posteo. Ni hablar de los mensajes privados. Y algunos, con la excusa de la seguridad, tienen las casas llenas de cámaras de videovigilancia. Invaden con aplicaciones espías tu WhatsApp, las redes sociales, de todos tus dispositivos, y obligan así de esta manera a la víctima a cambiar sus hábitos. No puede ni siquiera la víctima ver TV, ni siquiera puede tomarse una copa de vino. No puede hacer nada sin el control de esta persona. Y el controlador en sí se convierte en un super yo crítico e hipercrítico en sí de la víctima. Este monitoreo va
hasta el máximo detalle. Incluso monitorea las llamadas por teléfono. El abusador no permite siquiera que esta persona, que la víctima, que su víctima, cierre la puerta del baño o se le aparece en el mismo de manera imprevista o se le aparece mientras ella toma una ducha. No se puede ni siquiera cambiar la ropa sin la supervisión de él. Obviamente él le va a elegir la ropa y no puede ir ni a ningún lugar y no puede hacer nada sin la presencia de él al 100%. No puede ni siquiera decirle hola a alguien por la calle sin el permiso de este controlador, ni comer un trozo de pan, ni usar el internet, ni nada de nada. El quinto punto vincula el control coercitivo con una conducta criminal. En el Reino Unido ya es un delito, constituye un delito independiente. Ojalá que en Latinoamérica lo tengamos pronto como delito independiente, porque en sí nuestros cuerpos normativos sí lo tienen en cuenta en cuanto a la violencia intrafamiliar, pero no como delito, sino como una cuestión de familia, que el derecho de familia está dentro del marco del derecho civil. Bueno, pero en sí no califica como delito, lo cual debería de calificarse. Ojalá que pronto nuestras jurisdicciones vayan avanzando en este terreno, porque el control coercitivo también implica una privación de necesidades, una negación de gratificaciones y necesidades del ser humano que son básicas, como el hambre, la sed. A la víctima se le niega la comida, no se la deja beber, no se le permite ni siquiera satisfacer las necesidades básicas de existencia de un ser humano, si no es con el control y la aprobación de su abusador, que tiene el poder de privar a la víctima de comida y de líquidos, si quiere, por días. Sin mencionar aquellas necesidades humanas como el sexo, el amor, el cariño, la compasión, el contacto con otros seres humanos. Esto estamos hablando de la dimensión social, estamos hablando de aquí en el control coercitivo se le priva a la víctima de las necesidades que hacen a su propia existencia. Si el controlador quiere, vas al baño. Si no quiere, no vas al baño. Si quiere, comes, y si no quiere, él no comes. Si me obedeces, hoy comes. Si no, no comes. ¿Qué es esto? Entonces la privación de las necesidades humanas es un componente muy importante para criminalizar al control coercitivo. También el control coercitivo implica el control sobre decisiones, sobre conductas, sobre acciones. Todo está controlado, todo requiere de la aprobación de este perpetrador. Si te desvías, si desobedeces, si mostrás alguna muestra de autonomía, vas a ser castigado. Esto implica la negación del acceso al dinero, amigos, familia, todo lo que sea ayuda en sí, porque si no tenés dinero, no tenés un centavo, no podés siquiera ir a pedir ayuda a las autoridades porque no tenés cómo movilizarte. Entonces, no solamente es de agua y comida, TV, internet, y a veces implica la privación de los hijos. Es mucho más, la privación de todo, la privación de ser un ser humano. Y la negación en sí de recibir este trato, a estar bajo el control coercitivo en sí, o si te atreves a ponerte o intentas negociar, vas a ser castigado. Y el castigo encima va a ir escalando y a menudo va a alcanzar la forma de un castigo físico. Por ello que la violencia física es muy común en el control coercitivo. Aterrorizar, degradar, humillar es una de las variantes de la cantidad de maneras que tiene estos perpetradores de atacar a las víctimas, incluida lo sexual, el plano sexual. Y hay múltiples formas de abuso, ya sea físico, psíquico, verbal, financiero, sexual. Hay un componente, en todo esto, en sí hay un componente gigantesco de condicionamiento operante para conseguir la sumisión inmediata, automática de la víctima, que la víctima no tenga un pensamiento crítico, y así este perpetrador va a lograr que esta persona se convierta en un robot o como una esclava o un esclavo, que se programa y responde inmediatamente a los requerimientos de este abusador, de este controlador. Y si responde, entonces es recompensada. De lo contrario,
va a ser castigada. Y esto es condicionamiento operante, esto es el condicionamiento operante del cual estudió Pavlov con los perros que salivaban, Y es para conseguir la automatización de la víctima, y esto afecta nada más y nada menos que la prueba de realidad de las personas. La voluntad del ser humano así se quebranta el deseo del ser humano y se termina reaccionando, como dije antes, como los perros de Pavlov. La prueba de realidad de las personas termina siendo tan deteriorada que se terminan creyendo que todo lo que dice este perpetrador, este abusador, es cierto y que es la persona más confiable del planeta. La sumisión y la subyugación también están condicionadas en el sentido de que no podés contemplar ninguna alternativa. Las conductas de la víctima están determinadas de esta manera desde la parte más baja del cerebro, desde un cerebro que es reptiliano, al punto que ya no sos una persona autónoma, no tenés control sobre tu vida, el control lo tiene el abusador y la víctima ya no opina, no negocia nada, no tiene ninguna clase de vida propia. El controlador de esta manera ejecuta una mirada de desaprobación y ya la víctima inmediatamente obedece, sabe qué quiere decir esa mirada. Además, toda maniobra de control coercitivo es premeditada y esto en sí tiene que ser diferenciado de lo que es la fantasía compartida con el narcisista, porque esto sí se trata de una premeditación, el control coercitivo. En cambio, la fantasía compartida no. No es algo premeditado. El control coercitivo es algo más psicopático, más frío, más calculado. En cambio, la fantasía compartida, el narcisista se cree también un huésped de su propia fantasía junto con la víctima, junto con su víctima. Él cree en su propia decepción, él adopta las confabulaciones que se crea y las cree en sí que son todos reales y no cree que es en sí una persona, que es un fraude, que es una mentira. Él está convencido de que él puede cumplir con sus promesas. En cambio, en el control coercitivo está orientado a una meta, es premeditado, es frío, calculado, maquiavélico y por ello más típico de los psicópatas en sí. Pero hay muchos que ejecutan el control coercitivo sin ser ni narcisistas ni psicópatas. Cuidado, no lo adjudiquemos solamente a los psicópatas. Tampoco el control coercitivo en sí es el resultado o sinónimo de enfermedad mental. Porque si fuese así, entonces no sería premeditado. Porque no habría esta cognición y esta premeditación estratégica. Algunas víctimas malperciben al control coercitivo y lo interpretan como que es una expresión de amor, una expresión de atención y que es un reflejo de las inseguridades de su perpetrador. Estas son todas excusas y no hay excusas, no puede haber excusas ni justificaciones para el control coercitivo porque esto es un acto criminal y es horrible. Hay, por último, una diferencia con el abuso, entre el abuso típico, incluido el abuso narcisista, que desde ya es extremo, pero este tipo de abuso refleja otras dinámicas, es interactivo, el abuso narcisista, y refleja a gente rota, a gente rota que solamente sabe romper otras gentes, otras personas. Pero esto no opera en sí en el control coercitivo, en donde el controlador sabe muy bien lo que está haciendo, lo hace a modo consciente y encima lo sostiene en el tiempo. Saben que están aislando a la víctima, saben que están negándole comida y agua, saben que castigan desproporcionadamente, saben que están condicionando y están aterrorizando, saben exactamente lo que están cometiendo, es a conciencia. En cambio, el narcisista, algunas cosas sí las hace a conciencia y otras cosas no las hace conscientemente. El control coercitivo en sí es el reflejo del poder que tiene una persona sobre otra. Y este tipo de control es diferente a cualquier tipo de abuso, incluido el abuso narcisista. Si te gustó este video, dale like, compartilo, porque es importante que se difunda.
lo que es el control coercitivo porque es muy peligroso. Y si necesitas una consulta conmigo, no dudes de hacerlo a través de la cajita de descripción, que están ahí mis redes sociales. Dale like, suscríbete, que esto ayuda a que podamos llegar a más gente, a más personas, para visibilizar este tipo de problemáticas. Nos vemos luego en los próximos videos. Hasta luego, gente. Bye, bye.